Desprecio de la Historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del Desprecio de la Historia, nuestro querido podcast, blog, programa de historia universal con comedia donde el Doc casi tira su café que sabe a whisky sin café, ¿no? ¿Cómo estás, Doc Stern? Bien, gracias. Qué bueno. A Dios. Muchísimos. Ya desde ahorita. ¿Tú? Bien, gracias. Ya desde ahorita veo que estás concentrado, preocupado por el tema de hoy. Yo estoy preocupado por cómo van a reaccionar cuando vean que estás usando este bonito MacBook en lugar de tu cosa esa espantosa rosa que no entiendo por qué. Que además no sirve para nada. Si no compran HP, sí tú plano. vas a hablar mal de tu propia computadora rosa cuando Alexander terrible. Olmedo Castro te ha hecho tantos memes para echarte porras, güey. Gracias, Alexander Tocayo, del otro Alexander del que vamos a hablar. Alexander, que es Alexander the Great, es Alejandro Magno. ¿Qué hizo Alejandro Magno, Doc? ¿Por qué es famoso? ¿Por conquistar el mundo? Era en los tiempos en que sí se podía conquistar el Exacto, mundo. qué padre tiempo, ¿no? Hoy en día... Ahorita vengo, voy a conquistar el mundo en un rato. Además, antes de cumplir 33 años. Ajá. Ya ve, la historia real de Alejandro Magno de que accedió al poder, a toda la obra que hizo, fueron 12 años. 12 años y era súper jovencito. Sí. Qué bien te vestiste hoy, ¿eh? Muchas gracias. Qué bárbaro. Yo hasta pena ya me dio hambre, que estoy bien informado, que me ponga un saco. Entonces, como Dick Tracy, sí, Doc, ¿no? ándale. Quien no lo esté viendo en YouTube, vaya a mi canal, Gon Curiel, la Deli, Doc? Entonces, pero sí eran tiempos en que sí se podía conquistar el mundo. ¿Cuándo crees tú que ya se acabó eso? ¿Con Hitler? Así de ya no hay que dejar que nadie más intente. Pues, de hecho, sí, exactamente. O sea, ya desde como mucho antes venía la... como tendencia que, pues, muchachos ya no estén conquistando el mundo, por favor. Cada vez que alguien quiere conquistar el mundo, pues, muere mucha gente que no tiene nada que ver con eso. ¿Se ve bien esto? Sí. ¿Quiénes son los que han intentado conquistar al mundo así más importantes? Bueno, pues... algunos que te acuerdas, Nabucodonosor, de Babilonia, Alejandro III, que es Alejandro Magno, es el Alejandro III de Macedonia. Ajá. Hitler y Napoleón. Napoleón, claro. ¿Y alguno como de Asia? Darío. Bueno, de Asia muy para allá. De más, No, o sea, por ejemplo. ¿Qué es eso? ¿Que existen esos países o es como Tlaxcala? No, la verdad, yo lo he dicho, la verdad sé muy poco de historia. No, del pero lejano oriente. O sea, Gengis Khan quería conquistar el mundo. Sí, claro, Atila. Quería conquistar a Atila. Hay que hacer un programa Atila. Quería conquistar a Atila. Dice, pero logró conquistar el mundo, pero nunca logró conquistar el corazón de Tila. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de Alejandro Magno. ¿Él de dónde sale, Doc? Bueno. O más bien dicho, ¿qué logra? A grandes rasgos, acabó ocupando mames. A ver, creo que hay que hablar un poco una introduccióncita. Sí. Ya sabes que es mi especialidad, las introducciones. Es que luego las introducciones duran 2 bloques, Doc. Sí, pero no importa, porque... No importa, pero al final es lo que le da el chiste, el toque. Porque para datos, pues pueden checarlos. Totalmente, nada más entendiendo en general quién es y todo. Exacto, pero hay que hablar antes de eso. O sea, hay que hablar de cómo era el mundo en ese tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Quién es? O sea, bueno, Alejandro Magno vive 32 años entre el 356 antes de Cristo y el 323. No puede ser, Doc. Ni modo que haya retrocedido en el ¿Te tiempo. ¿Te acuerdas que salió ese mame? Un meme. Gente, qué pendejada. ¿Cómo va a haber todavía los regañan. ¿Cómo va a haberse destruido antes de que se construyó, no? Sí. Obviamente es antes de Cristo y entonces los números van al revés. Imagínate ellos para ellos bien raro, ¿no? Exacto, bien raro porque el feliz año nuevo. Adiós 321. Hola 320. ¿No? Así sí, además como ¿qué pasará en el año 0? Exacto, es lo que más les intrigaba. Porque, a ver, 320 y cuando lleguemos al 0 se va a acabar el mundo. ¿O qué? Y estaban preocupados como en el problema del año 2000 de si era año 0 o automáticamente año 1. Exactamente. Y de hecho, si no hay año 0, entonces no hay año 0 y es un desmadre. Pues no es un desmadre, nada más significa que un siglo empieza en el año 2 del siglo. O sea, 1901. Más bien, en el año
hasta que... O sea, el 1900 es todavía el siglo XIX. Y 1901 ya es el siglo XX. Para quienes, por alguna razón, pudieran pensar que de veras pensamos que los años de antes de Cristo sí retrocedían. Así el pastel, mames. Así. Porque ya veo. Feliz 320. AC. Sí, pero ¿qué es Cristo? No sabemos todavía. Exactamente. ¿Qué es la C, güey? ¿Qué es la C? No sabemos. No sabemos, es una cuando incógnita. De Cristo. Era antes de Cristo. Exacto. Ok, no, pero era un desastre como contaban antes los años. Cada reino y tal tenía sus conteos. Y en el año tal del rey tal. Normalmente se hacían referencias a los reyes. Ajá. Ok. Hay que... Vamos a... o sea, el primer imperio... Hay que hablar del concepto de imperio para que entendamos bien esto. Pero nomás dinos más o menos geografía, ¿no? Ok. Alejandro Magno es griego, de la región de Macedonia. Era un rey de Macedonia. Okay. Que se expande y crea un imperio muy grande, ¿no? Pero por eso... hablemos un poco de qué es un imperio. Hay, o sea, detrás de los imperios no solo hay como conquistas territoriales, ¿no? Siempre hay estructura, oye. Hay un imperio, lo interesante es que está movido por una idea. Ajá. O sea, esto es lo que hace, o sea, no basta con que yo quiero conquistar al país vecino, Ajá. sino para que de verdad haya un imperio y para que... O sea, la fuerza que necesita un imperio para expandirse requiere de una idea rectora muy fuerte. Ajá. Totalmente dominante, ¿no? Y de una cabeza, un fundador. Los imperios siempre tienen una persona que los funda, que son personajes que causan sensación siglos después, porque son casi míticos. Es como... ¿Cómo puede ocurrir que una persona sola, o sea, es como un semidios, ¿no? Ya. Y normalmente ellos llegan a creerse dioses. Eso es súper común. O sea, los emperadores romanos eran divinidades. Tenían templos, les llevaban ofrendas. Vivos. Vivos, claro. Y aún muertos seguían teniendo sus estatuas y todo eso. Eran como divinas. Se les atribuían poderes especiales. Y eso que ellos pues eran los herederos, ¿no? Imagínate los fundadores de los imperios, como Julio César o Octavio Augusto, eran todavía más impresionantes. Ajá. Entonces, toda esa... O sea, los imperios crean una cultura. O sea, nacen de una cultura fuerte. O sea, vamos a decir que pues existen... Ya se me va a salir lo Mickey Vainilla. Me pueden hacer más memes de Mickey Vainilla, me encantan. Pero definitivamente hay culturas más fuertes que otras, ¿no? Ajá. Y estas culturas fuertes suelen ver a los demás como inferiores o como bárbaros. Pueden usar diferentes nombres. Bárbaros concretamente es un término griego y romano. Qué bárbaros. Qué bárbaros, ¿no? Así ya nos conquistaron, qué bárbaros. Qué bárbaros, ¿no? Entonces y siempre hay bárbaros en torno a cualquier imperio. Por ejemplo, en México también estaba el imperio azteca o mexica. Y los chichimecas o las otras culturas, sobre todo las más nómadas, eran vistos como bárbaros. Como gente incivilizada. También hay en la familia Peluche, Bárbara Torres. Exactamente. Hasta el momento repercute. Llamarte Bárbara. Bárbara. Es lo que, por eso lo saco al tema, no nomás por el chistín. Como nombre propio. Sí, lo que ayuda es que casi siempre son guapas, ¿no? Las bárbaras. ¿No? Sí, qué bárbaras. Qué bárbaras. Okay. Qué bárbaro, hombre. Qué bárbaro. Qué bárbaro, hombre. ¿Cómo bárbaro. es? Qué bárbaro, ¿no? Bárbaro, ¿no? Bueno, no, son guapas. Yo todas las bárbaras que he conocido sí, ¿verdad? son guapas. Bárbara sí. Mori. Bueno, esa sí es la top. Barbie. Bárbara de Regil. Es real, es como un cliché, así como todas las Juanas están medio cucu. No. Perdón. Cucu. Sí. No te metas con mi cucu. Todas las variables de Juana, Joana, etcétera. Sí, ¿crees tú creo que un poquito, a... y si nos está viendo una, le mando un beso, también son guapas. Pero loca. Que no les hagas gaslighting a las personas, loca. Sí, cierto. No, son clichés, obviamente, pero... No, sí, es chistoso eso. Bueno, vamos a seguir, porque si no, así me van a regañar. Sí. Entonces... Estoy para ustedes, ¿eh? Yo lo llevo. Los imperios siempre tienen un desarrollo. Pero decías tú que tienen una fuerza fundamental que los motiva. Es una fuerza expansiva. O sea, es una cultura. El imperio es una cultura. No solo son guerras y conquistas, ¿no? Obviamente se llevan a cabo guerras y conquistas, pero
básicamente es una cultura explotando y absorbiendo a las culturas más chicas. Inferiores. Y que ellos consideran inferiores. Y que en cierta forma lo son, por lo menos en el sentido de fuerza, porque son conquistadas. O sea, tienen menos... Sí es real que tienen un grado de civilización menos desarrollado. Entonces los imperios civilizan. También hay toda una... Se podría hacer... Hasta es un libro que yo tengo muchas ganas de hacer algún día, como una teología de los imperios. O sea, por ejemplo, la Biblia habla mucho de los imperios. Es un tema importantísimo en el Antiguo Testamento. Es hasta... O sea, aparte de la ley y cosas así, es como el tema más importante porque es la relación entre Dios y los poderes políticos del mundo. O entre el pueblo de Dios contra los imperios. Y en la Biblia, por ejemplo, los imperios son vistos como una fuerza, sobre todo maligna, o sea, una fuerza brutal, violenta, que es lo que son, conquistadora, adversaria de Dios, porque es una fuerza que siempre busca sobreponerse a Dios, ¿no? Ser como dueños del mundo. Ser dueños del mundo, exactamente. Y el emperador es una divinidad que se cree un Dios, que de verdad se lo llegan a creer. O sea, no sé de ningún emperador, sobre todo fundador de imperios, que no se haya creído Dios en algún momento, que no haya llegado a ese punto. Y Alejandro Magno es un ejemplo perfecto que ahorita vamos a verlo. Entonces, esa teología de los imperios es muy interesante, o sea, porque la Biblia dice que Dios usa esos imperios. O sea, Dios es tan poderoso que por más que se le quieran oponer, no pueden. Y en cambio Dios los deja crecer y luego los derriba, ¿no? Pero en ese proceso de dejarlos crecer ocurre una civilización del mundo. O sea, se expande esta cultura que es más civilizada, que tiene un idioma más... También hay idiomas mejores que otros. O sea, hoy en día los idiomas modernos completos. Ya están como más completos, más capaces de transmitir ideas, vamos a decirlo así. Y por eso se convierten en clásicos. El griego, por ejemplo, es un idioma súper clásico. El latín, el francés, el inglés, el español. O sea, son idiomas que tienen más poder, por decirlo así, que otros. ¿Como cuál es? El búlgaro. No nos va a ver ningún búlgaro, entonces yo soy búlgaro. Exacto. Así, yo llevo 10 años aprendiendo búlgaro, quieres decir que no. Y contigo, Doc, ¿no? Y tú eres mi maestro. Y tú eres mi maestro, perdón. Maestro de idiomas. Sí, ahí lo que se les ofrezca. ¿Cuáles idiomas hablas? Pues francés, italiano, inglés, español para extranjeros. Aunque más de un nacional también le caería unas clasecitas de español. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Exactamente. Laudante-rsw@hotmail.com. Ahí pueden informes. Gracias por volverme a quemar. Pues gracias por quemarme con que tengo Hotmail. No, pero si te falta barrio, porque si hay raza que tiene Hotmail y siempre salen ahí. Sí, o sea, tú sientes que esta vez viste más backs. Somos legión. Más backs que yo, que soy de Gmail. Claro. Sí. Chido. Sí, somos porque además somos como una fraternidad. Así. Claro, güey, todos los mandamos. Una cofradía. Todos los mandamos a la chica. Chale, entonces nada más nos queda entre nosotros ahí apoyarnos. Si no, ustedes quieren. Sí. Entonces, bueno, entonces, esta fuerza empieza como a literalmente explosionar, es que es como aperturar o esos verbos raros, hacia países vecinos. Y esa era una de las formas, o sea, por ejemplo, las culturas que estaban ya en mucha decadencia moral, cultural, política, que siempre van juntas, ¿no? O sea, siempre hay culturas en decadencia, pues hay culturas que ya están moribundas, ya están en su fase de declive. La forma antigua de resolver ese problema es que llegaba un imperio y los conquistaba, o simplemente una civilización más fuerte los conquistaba, y así ocurría la muerte de esa civilización. Eso pasó en América muy claramente, y no se quedaban por los siglos de los siglos en decadencia, ¿no? Sí. Y
siempre había, al llegar a una conquista, pues había los nacionalistas, o sea, el imperio opresor extranjero, pero también había los progresistas que veían, los imperios siempre son progresistas, ¿no? Que veían al imperio como una oportunidad de refrescar, como a algo nuevo y se volvían como entusiastas de esa nueva cultura, ¿no? Siempre ha existido esos dos polos. Pero luego los grandes imperios a su vez entran en decadencia y llega otro y los conquista. O sea, siempre los imperios se suceden unos a otros, ¿no? Porque además es tan prestigioso ser la cabeza de un imperio que surge siempre hay ambiciosos que quieren obtener ese puesto, ese poderío, ese prestigio, esa gloria, ¿no? Gloria sería la palabra correcta. Y que por cierto el concepto de gloria está ya muy diluido, ¿no? En estos tiempos, o sea, hoy la gloria es algo mal visto, o sea, buscar la gloria es como algo mal visto, lo cual tampoco está mal. Hay probablemente un aspecto de gloria que es bueno, otro que no, pero porque bueno, implica también ambición y crueldad y todas estas cosas. Pero sí, toda la política se ha deslucido, vamos a decirlo así. O sea, las figuras políticas hoy son más memes, son más de chiste. Son que lo son realmente. No sé, sí, son humanos. Son humanos, pero también en un mal sentido. O sea, ya no hay... Y los populistas intentan ser estos personajes gloriosos, pero pues son chafas, son como versiones chafas de estos. Entonces, es como Hugo Chávez, así que hablan de la revolución y del social, pero son caricaturas, ¿no? O sea, ya no hay realmente personas como estos antiguos emperadores. Emperador podría ser también dictador, son sinónimos prácticamente. O sea, uno es el que dicta, otro es el que impera. Pues es lo mismo, ¿no? Impera. Yo impero, o sea, el que da órdenes, ¿no? Por eso es emperador. Claro, es de imperar. Si siempre aprendemos contigo, hay veces que son unas perlas. Sí. Es el que manda, pues, el que da órdenes y se le obedece. Sí, porque mandador como que no sonaba tan acá. Emperador. O sea, ya así dijeron, hay unas galletas emperador. Podríamos. Eso suena, ¿a poco no suena perrón? Sí, va, emperador. Imperator. Y dictator es dictar, es lo mismo. Dicto órdenes, impero, son sinónimos. Que normalmente son generales, son militares, etcétera, que ellos mismos dirigen la guerra, o sea, van ellos físicamente a la guerra, y son personajes casi míticos, como decía, o sea, que no puedes creer que existió alguien así, ¿no? Pero sí existen, y hasta el siglo XX seguían existiendo, que realmente no te explicas cómo pueden tener esa energía, qué los mueve, o sea, y esa capacidad de jalar gente así tan brutal y de civilizar, ¿no? Grandes partes del mundo, y a la vez ese proceso de civilización siempre, o sea, son personas también muy crueles y muy despiadadas, y porque no hay manera de tener un poder así si no eres un Hitler o un Alejandro, o sea, un Kulei. Una persona destructiva. O sea, tienes que ser Tienes que ser desalmado para poder, o sea, porque construir. O sea, construyes a base de destrucción. Exacto. Primero tienes que demoler, destruir, y ya vas construyendo, ¿no? Y crean una civilización. Está más que dado la introducción. Podemos ir a un corte. No, esta fue la introducción de la introducción. Bueno. No. Si quieres vamos al corte y ya entramos directo. Directo a Alejandro Pero Magno. sí era importante esto para entender bien el contexto de qué pasa, ¿no? Ok. Muchas gracias, Doc. Qué gran primer bloque. Vamos, 10 de 10, ¿eh? 10 de 10. Regresamos en un instante con más 10 de 10. El Dr. Stern, Alex Fernández, Slobodsky y muchos más han tomado el curso de stand-up comedy impartido por Gon Curiel. ¿Y tú? ¿Te vas a atrever a hacer reír? Informes al mail contacto@goncuriel.com. Curso en línea de stand-up comedy. Atrévete a hacer reír. Estamos de vuelta, damas y caballeros, Doc. Nos surge saber qué onda entonces.
con uno de estos seres humanos que es difícil creer que existieron. Así es. Ellos mismos llegan a creerse mitológicos. Ok. Alexandros, porque se esdrújula. Alexandros, que obviamente magno es una palabra latina. La palabra griega es megas. Alexandros grande. Megas. Alejandro el Grande. Ajá. Alexander the Great. Ajá. Alexandre le Grand, así en todos los idiomas que sabe hablar. Ya está. Alessandro el Grande. El Magno. Y el enorme. El enorme. Alessandro el Imperatore. Exacto. No, Alexandros. Y obviamente el Megas se lo ponen ya Se lo ponen después. Se ponen los de Telcel. Sí. Los Megas se les puso. Tenían muchos Megas. Le dieron uno. Él era un hijo del rey de Macedonia, Filipo II, que es un rey muy, muy importante porque, a ver, ahora sí, como fue la introducción más general de los imperios, también hay que introducir un poco lo que era Grecia en ese momento. Grecia eran decenas de estados pequeños, ¿no? Ajá. Que se les llama Grecia porque eran como una sola nación, tenían cosas en común. Ajá. Que además esta forma de existir era típica. O sea, las naciones rara vez, si es que acaso alguna, correspondían con un estado, excepto en los imperios. Justamente es lo que hacían los imperios, unificaban. Ese concepto actual como de nación es lo mismo que estado, o el estado-nación es más moderno. O sea, digamos, hay que entender el concepto de nación. Nación es como un pueblo, unas personas, una familia que tienen ciertos rasgos en común, que es primeramente étnicos. ¿Qué te pasa? ¿De qué? Estás casi al borde de las lágrimas, te está conmoviendo. Estoy súper emocionado con tu narrativa. Sí, se te ve así que estás... étnico, cultural, lingüístico, esos son los más... O sea, hablamos un mismo idioma. En ese sentido, por ejemplo, Latinoamérica, casi toda Latinoamérica podría ser una nación. O sea, sí somos lo suficientemente parecidos, por ejemplo, a los colombianos, a los nicaragüenses. Tenemos diferencias, obviamente, pero probablemente hay más semejanzas que diferencias. O sea, igual los hijos se llaman Giovanni, o ¿no? Brian. Exacto. Oímos el mismo reggaetón, gacho. Étnicamente, pues son etnias o naciones diferentes. Algunas, los mayas, los aztecas, los quechuas y los pero no habría mucha mapuches diferencia, y lo que sea, pero tampoco somos todos. O sea, exacto. Más o menos eso era Grecia, para que entendamos. Era como Latinoamérica, ¿no? Okay. Había diferentes países, diferentes naciones y todo, pero todos hablaban el mismo idioma, tenían la misma religión, los mismos dioses, con sus diferencias, sus platillos. Pero ¿qué vamos a hacer con Brasil, por ejemplo? Probablemente Brasil sí quedaría fuera por el idioma. Aún así también son muy parecidos en muchas cosas, pero el idioma es un factor crucial que yo creo que sí dejaría fuera a Brasil. Entonces igual Grecia pues no tuvo esa bronca, ¿no? O sea, todos los que estaban en lo mismo eran griegos, eran primos, eran cuates. Pero, bueno, a la vez eran enemigos. O sea, también así como que Bolivia se pelea con Chile, que por qué no me dejas salir al mar, que no sé qué. Así se peleaban todos, eran decenas de estados, ¿no? O sea, de polis, cada polis tenía, o sea, una polis es ciudad, cada ciudad tenía su rey con un cierto territorio alrededor de la ciudad y eran enemigos. Y a su vez había ligas que los unían, o sea, así como el Mercosur o el no sé qué, pues la Liga de Atenas, la Liga del Helesponto, la Liga de Corinto, etcétera. Y había dos grandes enemigos históricos dentro del mundo griego, que era Esparta y Atenas, que eran como modelos muy diferentes de desarrollo, y siempre se estaban ahí peleando la hegemonía. Y al norte estaba Macedonia, que pues no tenía gran importancia, pues no digamos nombres, no comparemos. Que estás a punto. Exacto. O sea, bueno, obviamente no es que no iba a decir era la Bolivia de la época, pero Pero imagínate si lo hubiera dicho. No, porque no era Bolivia, porque sí tenía mucho mar.
Pero de pronto este estado secundario, ajeno al problema entre Atenas y Esparta, resulta que surge este señor, Filipo II, que era todo un guerrero, muy diestro en las armas y un tipo más muy culto. Y los otros estaban en mucha decadencia y además, por ejemplo, Atenas, aparte de su pleito con Esparta y con otros, tenía muchos problemas con Persia. O sea, el gran imperio de la época era Persia. Uh-huh. Persia había conquistado al imperio anterior fuerte, que era Babilonia. Uh-huh. Y que a su vez Babilonia también había absorbido el imperio de Asiria. O sea, que esos eran muy cercanos, ¿no? Pero entonces el imperio fuerte antes era Babilonia, y los persas y los medos, que son como dos naciones, se unen en un imperio, que es el imperio medo-persa, o le podemos llamar simplemente persa, que en ese momento fue el fuerte, ¿no? Y conquistan a Babilonia. Esto es algo que aparece mucho en la Biblia, porque en ese momento de la conquista Israel estaba dominado por Babilonia, entonces cambia al dominio persa. Como toda la Biblia está escrita desde la perspectiva de Israel, pues esto es un acontecimiento muy importante, sobre todo porque Babilonia había sido muy duro con Israel, había destruido su ciudad, los había exiliado a todos los judíos, se los había llevado. En cambio Babilonia también. La historia de la vida de Israel. Pero hay unos más malos que otros. Entonces, los persas les ayudan un poco, o sea, digamos que conquistan Babilonia y los regresan a su tierra. Estuvieron 70 años exiliados. Ajá. Y entonces los persas los regresan a su tierra y son medio los buenos, aunque de todas formas siguen cobrándoles impuestos y sigue. O sea, Israel ya nunca fue independiente a partir de que los conquistó Babilonia. Uh-huh. Y entonces los griegos y los persas traían pique, ¿no? O sea, siempre como que Persia pues quería conquistar. O sea, Grecia era muy atractiva, aunque no era un estado rico, sino como decía, era muchos y estaba desunido y todo, pero era culturalmente muy rico y quería Persia, digamos que hubiera sido como muy prestigioso entrar a Europa conquistando a los griegos, ¿no? Y ya lo habían intentado en el 480 a.C. Y ahí ocurre una famosa batalla, que es la batalla de Maratón, donde los griegos, los atenienses concretamente, derrotan a los persas y no logran su conquista, ¿no? Y pues el imperio persa seguía siendo enorme y fuerte, pero no, ahí los habían rechazado, no lograron entrar a Grecia, pero traían pique. Y además los griegos querían venganza y era como lo más, o sea, era como el hit, vamos a conquistar el imperio persa. Pero el gran problema porque no lo lograban es porque estaban totalmente desunidos. O sea, los griegos se la pasaban dándose entre ellos con todo. Y te digo, formaban ligas por acá y por allá y para darse. Y entonces eso permitió que los persas se aprovecharan o que disfrutaran de más tiempo sin que los trataran de conquistar los griegos. Y justamente en tiempos de Filipo II es cuando cambia esto. O sea, Filipo II primero conquista todo el mundo griego. Ajá. Y llega a hacerse del título de hegemón de Grecia. O sea, él casi es como emperador, él manda más, ¿no? De ahí viene hegemonía y tal. El rey de toda Grecia. No sin problemas de que se levantaban unos por acá, otros por allá, que los atenienses no les gustaba, pero mal que bien logró unificar Grecia. Y entonces es cuando se decide, vamos a ahora sí emprender la conquista de Persia, ya todos unidos, y Persia empieza así a temblar. Pero Filipo nunca llega no lo logra, o sea, él crea su propio imperio macedónico en la zona griega y nunca se lanza contra los persas, básicamente porque lo matan a los 47 años, en el 336. O sea, Alejandro, su hijo, había nacido en el 356 y para cuando matan a su papá tiene 20 años. Y es uno de los sospechosos de la muerte de su papá. Okay. Por varias razones. Primero, había adquirido Filipo una nueva esposa, tenía
muchas. A Alejandro lo había tenido con una extranjera, la reina Olimpia de Epiro. O sea, al mismo tiempo tiene varias esposas. Sí, pues, sin broncas. Y es una buena forma de equilibrar así Luego los hijos no se anden peleando. Exacto. Le das un hijo a cada No, esposa. al revés, es cuando más se dan, porque por ejemplo, Alejandro siempre estuvo al borde de no heredar el trono. Que porque, por ejemplo, había otros hermanos, pero bueno, se morían y ya me libré. Pero en este caso, como su mamá era extranjera, él quedaba en una posición más o menos desventajosa. Y se acababa de casar Filipo con una nueva que sí era de Macedonia. Y no me acuerdo si tuvieron al bebé o estaba embarazada cuando lo matan o algo así, pero eso no es importante. El caso es que teme Alejandro que tenga una mejor posición, porque no era tan como ahora, o sea, las monarquías más civilizadas y organizadas, que siempre sabes perfecto quién es el heredero, o sea, es el primero que nace. A veces puede ser mujer, algunas no dejan que sea mujer. Sí, de acuerdo. Entonces el primer varón. Pero, por ejemplo, en Arabia Saudí no es así. O sea, el rey de Arabia Saudí puede tener 40 hijos. De hecho, normalmente tienen como 40 hijos. Ajá. Y él escoge, o sea, quién va a ser su sucesor. No es tan fácil, ¿no? Ajá. Y así era en esa época. Entonces dicen que lo asesinó para en ese momento ya hacerse del trono. Hay otra. O sea, en realidad el que mató a Filipo fue su guardaespaldas, ¿no? Y como hemos visto en la mayoría de los magnicidios, pues acaba siendo un matadero. Un solitario ahí. Un loquillo. Un loquillo. Porque hemos visto, porque siempre los agarran y los matan o los encarcelan. Entonces, contratar a alguien que se arriesgue tanto es muy poco probable. Es más fácil que de veras sea un loco que cargado de odio, de ideología o lo que sea, que no le importe sacrificar su vida. Porque pues lo más probable es que magnicidio te van a agarrar. Ajá, sí, como que un poco te da fama, te satisface otras cosas. Exacto. Y ya desde esa época había teorías de la conspiración. Entonces, como matan luego, o sea, lo clava un cuchillo y se echa a correr, pero lo agarran, ahí mismo lo masacran al guardaespaldas. También podría ser una venganza personal, porque al parecer se había quejado. Parece que alguien había violado a este chavo. Entonces él se había quejado con Filipo, y Filipo, en vez de castigar al agresor sexual, lo ascendió de puesto o algo así, ¿no? Y le dijo, bueno, pero a ti te pongo de guardaespaldas. Es como que así lo odió. Qué imbécil, ¿no? Sí, imagínate. Mira, te voy a chingar y además conquistó toda Grecia. Te doy armas para que estés siempre a mis espaldas. Exacto. Sí, algo absurdo. Pero es parte de ser megalómano. Pues puede ser, te humillo y además me creo una divinidad, soy inmune, y pues aquí se vio que no era inmune, y a los 47 años lo mata su guardaespaldas, se echa a correr, asesinan al guardaespaldas, ya no pudo confesar nada si alguien lo había contratado. Otra teoría es que los persas le pagaron para que matara a Filipo porque ya le tenían miedo. Hay varias teorías de la conspiración. Como siempre, yo tiendo a pensar que sí fue algo más solitario. Ok. Bueno, el caso es que a partir de ese momento Alejandro asciende al trono como Alejandro III de Macedonia. Y él sí de inmediato dice, yo sí voy a hacer lo que mi papá no. Por cierto, tenía un caballo, eso es nomás como dato curioso, que se llamaba Bucéfalo. Y de las muchas ciudades que fundó, varias llevan el nombre de... O sea, eran como bucefalía o algo así, que era relacionado con amaba a su caballo. Oye, ¿cuántos años tenía cuando pasó esto? 20. A los 20 años sube al trono. Ok. Y sí, tenía una fuerza brutal. Su madre es un personaje muy especial, muy importante. Hay toda clase de mitos y leyendas así de la madre, que incluso que el verdadero padre era Zeus y que no era Filipo, y porque la madre dormía con serpientes y las serpientes eran Zeus, y mitos que obviamente podrían o no ser ciertos.
se supone que Filipo la cacha una vez así por la puerta y como teniendo sexo con una serpiente. Ajá. Y que entonces de castigo se queda ciego del ojo. Y sí es verdad que de un ojo no veía. Y pinche Filipo ya bien emocionado. Así. Chale. Y de repente se queda ciego y dice, ay, ya iba a acabar. De veras. Qué bárbaro, hombre. Qué bárbaro. Qué bárbaro, hombre. Ajá. Pero sí era de esas mujeres, de esas mamás, ¿cómo decirlo? Muy cariñosas. No, muy... como, ¿cuál es la palabra? No sé si me fue. Impositiva. Ajá, emperadora. impositiva, ajá, como que se aseguró de levantar a su hijo y de, a ver, no, nada que te quedas dormido y le... O sea, era manager. Ajá, era esa, ándale, Ya. manager, esa es Conozco esa esas. es la palabra, exacto. Conozco a esa. Esa es la palabra. Entonces ella es la que, a ver, Pobres ándale, hijos, a pobres conquistar hijos. Persia. Como- Nada de quedarse dormido. Como las mamás de las así, patinadoras olímpicas. Y, todo exactamente La así. serie de The Boys, que es como, tú vas a ser superhéroe. Así es, mamá. Que en cierta forma logran que sí sean como exitosos, pero a la vez los dejan medio cucu, ¿no? Ajá. Y sí, Alejandro sí estaba un poco cucu. Y siempre fue muy alcohólico también, eso es importante. Ah. O sea, todavía puedes conquistar el mundo. No, porque yo ya tengo el doble de edad. Bueno, eso es Yo creo que ya mejor nomás me quedo con lo alcohólico. Exacto, eso todavía no le daban las crudas así. Ya puedo decir, fuertes. yo soy como Alejandro Magno. No, exacto, tengo No, mucho por- en común con Alejandro. No por la conquista, no por el éxito a temprana edad, sino por lo alcohólico. Exacto. Así es. Ah. El caso es que él inmediatamente se dispone a reunir los ejércitos griegos. Empieza a haber problemas de que, no, pues tú, ¿por qué? Y o sea, todos los griegos querían unirse, estaban Ajá. de acuerdo, nada más que nunca se unían porque nadie Nadie quería ceder. Nadie quería ceder, entonces hubo que hacerlo por la fuerza. Que es un caso muy parecido a Alemania, también Alemania la unificación fue hasta el siglo XIX, o sea, era algo muy parecido que eran pequeños estados que todos tenían el idioma en común, la etnia, o sea, eran una nación, pero dividida en muchos estados, y hasta que se unieron. Italia lo mismo. Que también fue en el siglo XIX. Bueno, entonces los primeros que se rebelan son los tebanos. Tebas era una ciudad. Ahí te vamos. Exacto. Ahí les vamos a los tebanos. Ahí les mando. Y entonces primero Tebas dice, ¿sabes tú por qué me vas a decir a mí? ¿Quieres ver por qué? Entonces sorpresivamente llega Alejandro, se presenta en las puertas de Tebas con un ejército, invade la ciudad y la arrasa totalmente, la destruye, la incendia. No dejó más que una casa que era del poeta Píndaro, y eso porque le gustaba la poesía de Píndaro. Pensé que él. Y Píndaro así. Pero ya no hay tiendita. Ahora, no, bueno, yo creo que Píndaro era anterior y ya estaba muerto, pero así, pero el pobre Píndaro así de llora. Máteme también. Máteme también, pues ahora ¿de qué voy a vivir? Pero bueno. No, ya como era poeta ya estaba acostumbrado a comer poco. Y además la casa de Píndaro era un albergue. Un albergue. Por eso lo dejó, porque dijo, son demasiados indigentes. Sí, exacto. Incluyendo a Píndaro. Incluyendo a Píndaro. Y entonces ya con eso los griegos ahí sí entran ya en pánico y dicen, ok, mi general, lo que usted diga. Ajá. Le lo nombran hegemón de Grecia, como era su padre. Y se reúne el ejército griego y se lanza a la conquista de Persia. Es famoso el momento en el que se decide a cruzar el Esponto, que es el estrecho que divide Grecia de lo que hoy es Turquía, de que en ese tiempo era el Asia Menor, o sea, digamos por ahí por Constantinopla, o Estambul, o Bizancio, tiene varios nombres. O sea, ahí por Constituyentes y Viaducto Río Becerra, ¿no? Exactamente, ahí Cruz esperó a que le den el paso y cruzó. En General Anaya, vámonos. Ya no. Hasta, Ándale, hasta Nativitas. Exacto, era como Tlalpan, o sea, el Esponto era Tlalpan, Ajá. era así cruzas y ya estás ahí Sí, en fuera terrenos de desconocidos. claro, hay muchas divisiones. Dicen mucho, ¿no? Que la colonia Juárez y la colonia Doctores, me parece, solo están divididas por, pues creo que Avenida Chapultepec. Igual le dije alguna cosa muy incorrecta, pero Sí. que es como totalmente otro tipo de colonia, ¿no?
y está literalmente... Este es lo más cruzando la white calle. chican que hemos dicho en todo el... Lo dijo un todo el meme y yo lo desprecio. estoy citando, ¿no? Sí, lo dijo el muñeco. Bueno, como tu meme de la CDMX dividida en pro-Stern y anti-Stern. Ah, ese está buenísimo. Entonces, cruza el Helesponto, entra ya en Asia. Y ahí muy cerca hay un río que se llama Gránico. Los persas ya lo esperaban con todo el ejército ahí apostado. Y con una muy inteligente estrategia que es, no se puede aquí explicar así. Hay animaciones y todo, pueden buscarlas en YouTube. Batalla del Gránico. Gana Alejandro a los persas. Pero a grandes rasgos es como un rollo ahí de que los agarra por atrás y no sé qué. Ajá, ándale. Pues sí, entonces sí era cierto lo que decían No sé, de bueno, rumores sí, de sí era- Alejandro sí era Magno. cierto, sí era cierto. ¿Sí? Ahorita Sí. vamos a hablar un poquito de su vida personal. Sí. Vamos a cerrar el bloque. ¿Quieres concluir? Bueno, pues algo? es su primera gran victoria contra los persas, el Gránico. Ahí se lo empiezan a tomar en serio y dicen... acá. Mames, ahí viene la buena. Ahí Y viene. mira que sí. Ahorita lo vamos a ver. Regresamos en un instante. El Dr. Stern iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Bueno, no hemos anunciado nada, Doc. Ya estamos en el último bloque. Quien haya llegado hasta aquí, yo creo que ya nos ama. Y a mí también ya se sabe todos nuestros anuncios, pero... por si- Breve. Nada más, ¿qué es lo que ofreces? ¿Que se metan a dónde? Un curso de historia de México, estoy por abrir. Escríbanme a laudante-rcw @hotmail.com o a Dr. Stern en Facebook, Dr.Stern en Instagram. Ajá. Síganme. Los invito también a mi Patreon. Contenido exclusivo. Contenido exclusivo, a precios muy económicos y que verán que vale la pena. Ok, muy bien. Y ya. Bueno, pues no dejen de seguir al Dr. Stern, paguen su Patreon. Yo rápidamente les ofrezco mi contenido exclusivo. El del Dr. Stern es intelectual, el mío es fotográfico, video, modelaje erótico con su toque de comedia. Pueden verme como vine al mundo y estoy gozando mucho eso, es una etapa muy chida. onlyfans.com/Goncuriel. Ahora sí, Doc. Adelante, arránquese. Espérame. Ok. Nos quedamos en Gránico, ¿no? Que derrota a los persas en Gránico. Se espantan, se repliegan a la ciudad de Isos. Pero y Alejandro además se toma las cosas con calma. O sea, dice, estoy chavo, tengo 20, 21 años. No hay prisa. Tengo mucho tiempo para conquistar a los persas. Y se le ocurre ir a pasear a la ciudad de Tiro. Ajá. Tiro era una ciudad que tenía parte en tierra firme, parte en una isla. Ah, No había puente, se comunicaban con barquitos. Era una ciudad fenicia, o sea, en lo que hoy es Líbano. ok. Y se le ocurre ir a visitar Tiro y no lo dejan entrar, ¿no? Así de, no, pues aquí no traes visa, ¿no? Ajá. Y él, no, pues es que sí fui ahí a la... Sí, a la embajada no me la quisieron dar. No, pues aquí tampoco. Bueno, ok. ¿No? Le hace como violencia arriba. Va, está bien. Yo ahora chido. yo regreso. No te preocupes. Ajá. Y se retira y en eso, ¡pum! Así como violencia arriba es que llega con su coche, su moto. Ajá, como destruye Terminator. todo. Exacto. Pues regresó con todo el ejército, muy enojado. Y con barcos para la parte de la isla. No, se le ocurrió hacer un puente. Dijo, vamos a construir, puso así, muchachos, a darle. Ajá. Y empezaron a construir un puente para llegar a las murallas. Y lo lograron, hicieron el puente, cruzaron, se saltaron, conquistaron. No nos tienes Tiro. que dejar entrar. Nosotros entramos Y- por donde nunca creíste que iba a entrar Exacto. nadie. Y la destruyeron. Y hasta el día de hoy ya se quedó unido Tiro a la tierra firme. Por Wow. eso. No, o sea, era un Sí. cuate que sí le pensaba duro. Sí, o sea, porque no hizo un puente, hizo un camino, ¿no? Se hizo, así, te echaron tierra ahí hasta que hicieron el camino. Yo creo que la parte difícil fue la última, ¿no? Porque se van a dar cuenta, ¿no?
No, pues ya los veían así, pero ya. Además Además estaban sitiados, obviamente, entonces no tenían ya víveres ni nada. No, sí, lo arrasó con eso. ¿Qué es lo que te decía ahorita en la pausa? O sea, es una época muy interesante. Llena de estas hazañas gloriosas y tal, que eso le da un valor estético también, o sea, todas estas son hazañas bellas que quedan para la eternidad en urnas, en bajorrelieves, en pinturas, cuántos grandes pintores, ¿no? De siglos después hicieron a Alejandro y escultores, o sea, estas hazañas, pero a la vez, pues qué feo, o sea, era más estético todo. Ajá. Pero a la vez, pues imagínate que tú eres ahí uno de tiro. Ajá. Y pues tú nomás ahí estás haciendo tu chamba, eres un panadero, ¿no? Y un tiro y pues y tú estás ahí y de repente oyes que no te dejamos entrar y tú así de, mames, no, sí déjenlo entrar. Sí, déjenlo. Tú te callas, tú eres el panadero. Un bolillo para el susto. Se echó su bolillo para el susto, pero pues eso no le previno. Sí, porque entraban y arrasaban y mataban a todos, niños, mujeres, animales, lo que se encontraran, incendiaban las ciudades. O sea, así vivía la gente. Siempre había guerra. No existía prácticamente la paz, ¿no? O sea, si llegaba a haber 5, 6, 7 años de paz, bueno, era maravilloso, ¿no? Entonces era también horrible. O sea, la gente de a pie, pues yo qué, estos que se peleen, claro. Pero se llevaban a miles ahí a sus pero pues, entre las patas. Pero ¿no? pues, o sea, Hiroshima y Nagasaki, así que tú digas, ¿cómo le preguntaron al panadero Hiroshimita? Claro, sí, de acuerdo, pero bueno, justamente eso todavía... ¿Quién te ha hablado? Es una alarma. Pero... ¿Por qué suena tan pacífico eso? Qué bonito. Pues, ¿para qué quieres que una alarma así? Ay, sí. Pero, y claro, entonces no la pelas y... Entonces ya no sirve para caso al pendiente. Ajá. Y entonces sí, obvio, pero justamente estamos diciendo eso, que todavía eso pertenece como al mundo antiguo. O sea, es la última guerra de este tipo. Que no estaría nada mal un episodio de Hiroshima y Nagasaki. Y varios que podrían ser de muchas guerras, de la primera, de la segunda, etcétera. Pero siempre digo que es un episodio... Pero eventualmente se acaban algunos de ellos haciendo. Sí. Lo que tú digas se va a hacer. Chale. Y justamente hoy existe el derecho internacional, la ONU, o sea, hoy ya un país no puede traspasar los límites de sus fronteras legalmente. Qué chistoso descubrir, y en el desprecio de la historia siempre lo vemos, el doctor Stern nos lo deja muy claro, cómo un montón de cosas que damos por hecho son en realidad controles que fueron urgentes. Todas las leyes. Claro. El rollo de los derechos humanos. La ONU. No, aquí no existían derechos humanos. Ajá. Aquí era... Oiga, pero yo soy el panadero. A ver, el ejército. Que hágase rápido unas donas y después de eso será ejecutado inmediatamente. Inmediatamente. Exactamente. Y me impermeabilizas todo el techo del castillo. Inmediatamente. Es inmediatamente. No puede ser. Eso no puede. Saludos a Cocom. Estamos hablando de los sketches históricos que son algún episodio de desprecio. Como el 60 y algo. Sketches 65 históricos. Creo, no se lo pierdan. Maximiliano y Carlota que está al final. Sí. Top. Y mira lo que hago con esta copa. No puede ser. Qué tontería. Bueno. Sí, la verdad amo ese sketch. Es buenísimo. Ok. Entonces, conquista a Tiro ya prácticamente por gusto. Ok. Los persas se repliegan. Se acuerda de... Ay, sí es cierto, pues íbamos por los persas. Claro, en cierta forma Tiro también fue una derrota para los persas porque era una ciudad bajo control persa. Y sí es cierto, pues estábamos conquistando Persia, ya ni me acordaba. Estuvo 8 meses construyendo ahí el puente para poder llegar a Tiro. Sí, nuestra chamba del proyecto grande. Exacto, sí es cierto. Alguien le dijo, oiga, pero no íbamos por los persas. Y 8 meses los otros, pues ya haciéndose como el perro fuerte. A mí me está pasando eso con el stand-up, Estoy de, oiga, pero usted era stand-upero durante 10 años. ¿Por qué ahora se la vive en lo del OnlyFans y solo hace un show cada 2 meses? Chale. Por eso aprovechen y vayan a mis shows. Por lo visto va a haber un show en agosto, pero la verdad es que todavía no sé. Así que
pay attention para cuando haga uno. Me encantaría que estén conmigo porque la risa, es lo máximo. Vayan a su show. Tengo show en Tijuana. Ok, sigue diciendo y ahorita. Ok. Entonces se dirige hacia una ciudad que se llama Isos y ahí vuelve a derrotar a los persas. Y luego otra vez así como por gusto dice, pues ¿qué tal si ahora? A ver, sí, y todo el mundo, oiga general, pero los persas, pero espérate, estamos acá cerca de Egipto. Ajá. Vamos a conquistar Egipto. Bueno, pues que también estaba bajo el dominio persa. Uh-huh. Y así, bueno, pues vamos a Egipto, ¿no? Y llega y conquista Egipto, ¿no? Okay. Entra a Memphis y, o sea, Memphis, Tennessee, ¿no? Así una conductora argentina seguro dice, cuando está contando así la vida de Alejandro Magno. Y entonces llega a Memphis, Tennessee, y ¿no? Ya ves que les encanta equivocarse. Bueno, ya que rompiste con una tontería, yo voy a conquistar, pero Tijuana, el 28 de agosto, tenemos show. Es a las creo que 7:30 de la noche la cita. Busquen la información en goncuriel.com, ahí están los boletos. Nos vemos, banda de Tijuana. Llevo muchos años sin ir. Nuevo show, la de risas que vamos a echar. Gracias. Ok. Sin convertirme en Pilar Bolívar, aquí está el show. Sí, claro. Ahí lo dejamos. Llega, déjame ver el mapa. Llega, sí, a Egipto. Ahí le fue más o menos fácil porque ya estaban asustados. Como que bastaron unas cuantas amenazas y no, pues pásele, ¿no? Sí, pues sí. Y entonces ahí funda Alejandría de Egipto, que es una ciudad que todavía existe. Que son esas mamadas de ponerle tu nombre como a su ciudad. 70 ciudades les puso Alejandría o Alejandría 2. Sí, Alejandría de Alexandria. No sé qué. Ajá. Sí. Alexandrópolis. Alejandría, Alejandro y Alexandrópolis. Exactamente. O sea, la mitad de la ciudad es nombre de su caballo y la otra mitad... Sí, no, pues eran unos egos. ¿Cómo se llamaba el caballo? Bucéfalo. ¿Y entonces? Entonces funda Alejandría, que llegó a ser una de las ciudades más importantes del mundo helénico y romano y del cristianismo oriental, ya mucho después. Uh-huh. Hasta la fecha hay un patriarca cristiano en Alejandría, que es muy importante. Y además se supone que ahí está su tumba, aunque es un misterio, no nadie sabe exacto dónde está la tumba de Alejandro, pero se supone que está en Alejandría de Egipto. Uh-huh. El fondo de la ciudad también ahí estaba la famosa biblioteca de Alejandría. Imagínate un chavo de 23 años así. ¿Qué onda? Nada más lo ven llegar y... ¿Qué onda? Soy el emperador. ¿Qué onda? Soy el emperador. Sí. Disculpe, joven, no puede pasar. ¿Cómo que joven, pendejo? Soy el emperador Alex. Alexandras. Exacto. Alexandros Megas. ¿Cómo ves, pendejo? Exactamente. Y sí, pues el mundo se le rinde. Ahí visita el santuario de Amón en el desierto de Egipto. Uh-huh. Que es una cosa casi mítica y así, que era como un santuario donde iban a consultar el oráculo y casi que él llega así, sí, voy a ser el dueño del mundo, pues sí, y soy hijo de Zeus, esa fue su primera pregunta, y sí, pero el truco era que había unos ahí escuchando a través de unos agujeritos en la pared. Ajá. Y entonces él pregunta, entraba en una cámara, supuestamente que nadie lo escuchaba, y él hacía preguntas y los otros estaban así. Y entonces luego iba con los sacerdotes y así, sí, a tus preguntas la respuesta es que sí, si eres hijo de Zeus y no sé qué. No mames. Ajá. Entonces así se la creyó y ya voy a conquistar el mundo ahora sí. Wow. Y salió recargado así. Vamos, muchachos. Vámonos. Vamos, muchachos. Los locutores, sí. Arranca el partido. Sí. Y metió un zambombazo a los persas. Ay, doctor, te amo. Sí. Tirititita. Oye, me encanta cuando nos dicen qué bien se llevan, se ven que son súper amigos. Pocos sospechan que cuando esto termina, cuando hay corte, ahí empieza la verdadera diversión. Sí, la de risas que hemos echado cuando vamos a comer. Siempre nuestro ritual es grabamos y luego vamos a comer, por lo menos el Dr. Stern, Don Eric y yo, pero luego se nos pegan
algún invitado, mi amiga Abby, La el otro día manager. vino, la manager, Vania Bernal. Vania, que le mandamos besote. un beso. Y su papá, que también vino esa vez, que le mandamos un abrazo. Ahí sí, un beso, ¿no? Le mandamos un beso. Y entonces, deberíamos grabar esas, güey. El otro día te aventaste una cosa tan cagada. ¿Qué era, don Eric? Tiró el vino, ¿no? De cuando tiró el vino. ¿Te acuerdas que se empezó a decir chistes de algo, cabrón? De lo de no pagar el predial o de las chavas que no ofrecen pagar la cuenta. Alguna cosa de esas. No me acuerdo. Risas. Sí, estuvo bueno. Vamos a grabar al doctor. Eso sí que son balazos de humor con el doctor. Zambombazos de humor. Bombazo de risa. Zambombazo de la risa. Risa. Así en lenguaje inclusive. La risa. La risa. Sale, Sí. cabrón. Y así, solo en FAMSA. Ah, no. Cañonazo de ofertas. Solo en FAMSA. Cañonazo. Cañonazo de ofertas. Ya ves las cosas que me haces. Excelente. Luego, ¿por qué la gente Eso no se me toma en trata. serio? Bueno, entonces conquista Egipto. De plano, y lo nombran faraón de Egipto. Y ya. Y los persas se empiezan a espantar cada vez más. Ujú. De ahí se dirige a Babilonia, que era, ¿te acuerdas? Había sido un imperio muy poderoso, ahora ya había sido conquistado por Persia. Se dirige a Babilonia, una ciudad muy importante para los persas. Una ciudad muy mamalonia. Y pues la conquista también, ya, o sea, a donde llega ya conquista. Ya casi se había corrido el rumor y ya Sí, nomás sí, llegaba. ya nomás llegó. ¿Cómo está? Ahora sí, vamos. No, pásele. Sí. A ellos. No. Sí, no. Uy, así que chiste. Yo quería batalla. Así que chiste. Qué Entonces, suerte la gente que llegó hasta aquí, no mames. sí. Que son casi todos, obviamente. Para esto se le empieza ahí a levantar un poco los espartanos ahí en su tierra en Macedonia, pero bueno, pues él le valió y dice, yo ya voy por Persia. Apuesto a que eran 300. Sí. 300 qué. Esos eran espartanos, los 300 espartanos. Esparta, la película. No la vi. La voy a ver. No la Pero vi. es un hecho histórico, Doc. Pues sí, pero... Pero dices, nada más eran 300 personas, ¿vale? Exacto. Sí, bueno, eso ni siquiera tiene relevancia. El caso es que de Babilonia, la capital de Persia era Persépolis. Ajá. Ese era una vez que conquistas la capital, pues ya. Y se dirige ya directo a Persépolis. Y ahí sí es donde ya todo, le echan con todo los por persas. cierto, el rey persa, el Shah, que ese es así como el zar de Rusia, Este es el Shah. en Persia es el Shah. Porque decía, Shah, Alejandro, por favor, déjame en paz, Shah, déjame de invadir. perseguir. Entonces se quedó el Shah. Para siempre. ¿En serio? No, el Shah Darío III ya había huido 2 veces él en persona de la batalla a punto de ser capturado. Incluso Alejandro ya había capturado a su familia, a su esposa, a sus hijos y todo, pero los trató con deferencia. Eso sí, Alejandro tenía mucho respeto por los enemigos, los reyes y tal. A veces era raro, a veces era como muy compasivo y les perdonaba la vida a personas que no... ¿Qué te pasa? ¿De qué? Me estoy rascando la espalda. Sigue. Personas que te no estoy les debió haber escuchando. perdonado la vida, y otras veces al revés, era súper así, no perdonaba a nadie. Ajá. Pero en este caso sí trató bien a la familia de Darío III. Tenía como respeto por Darío III, o sea, y por la cultura persa también la admiraba mucho. El caso es que invade Persépolis, gana, toma la ciudad, Darío sale corriendo y lo asesinan su propia gente, o sea, gente de la corte muy allegada, unos sátrapas, así se llamaban, eran como los gobernadores. Y ahora se usa como adjetivo algo negativo. feo, ¿verdad? así es un sátrapa. Eres un sátrapa. Igual Pues que sí. sicario o así. Exacto. Entonces los sátrapas eran como los gobernadores de las provincias persas, y 3 sátrapas matan que lo acompañan en su vida. Dicen, ¿sabes qué? Es un inútil, o sea, no pudo ni defender a su reino, no, vamos a matarlo. Ajá. Se entera Alejandro y llega a donde lo mataron. La leyenda dice que todavía estaba vivo Darío y que alcanzó a decirle sus últimas palabras, como que te
te encargo mi venganza. O Pinche sátrapa. te dejo el... Son unos sátrapas. Desde ahí es negativo. ¿Quiénes te mataron? Unos sátrapas. Sátrapas. Se muere y no sabes si se refería a los sátrapas o a unos hijos de la chingada X. Los hijos sátrapas. Estos sátrapas. ¿Cómo decir? Unos pinches diputados ahí, pendejos, que parecen ya te está haciendo efecto el whisky, ¿verdad? No, es que además lo mezclé con marihuana. ¿Para qué te cuento? Ya. No es cierto, esto es puro café y aquí hay salud, Ya se notó el efecto. El caso es que dice la leyenda esa como que Darío le heredó ahí a Alejandro Magno esto, pero probablemente eso es falso, nada más fue un mito para decir ya es legítimo que yo soy el rey de Persia porque el rey anterior ya me lo heredó. Ok. Probablemente es fake, pero sí llegó a donde estaba Darío, sí como que se hizo lamentaciones y tal, y juró vengarse de sus asesinos, los persiguió, los capturó. No, nosotros somos unos sátrapas. Unos sátrapas normales. Normales. ¿Te imaginas que sí sean inocentes, güey? Sí. Ya sé que ya hizo efecto el whisky, pero... El caso es que le pidieron perdón y no es que y los perdona. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Y dice... Pero jamás dejarán de ser unos sátrapas. Exacto. Sí. Los perdona, pero luego uno de ellos se subleva contra él y se le unen los otros y tal, y... Error. O sea, en lugar de matarlos, es lo que estás queriendo decir. O sea, que el barbarismo hubiera sido preferible para su destino. Porque los dejó vivos, los perdona. Claro, y luego se le vuelven en contra, pero pues ahí sí los agarra y los ejecuta. Sí. Los ejecuta y ya, pues, peor de lo que los hubiera ejecutado antes. Antes nomás así, normal. Y entonces... Exacto, se establece en Persépolis y se le ocurre, pues vamos a hacer un recorrido, no sea que haya todavía por ahí sátrapas ahí prófugos que se nos opongan y tal, y él quiere seguir conquistando, ¿no? Y no se conforma con que ya ahora es el rey de Persia, ya conquistó para los griegos el imperio persa, sino ahora quiere extenderlo e irse hasta la India y hasta el fin del mundo. Entonces se va primero hacia el norte, hace todo un recorrido, va fundando Alejandría tras Alejandría. Por ejemplo, Alejandría, bueno, la Alexandrópolis que te decía, Alejandría Aracosia. Bueno, lo que decíamos hace rato, llega a lo que hoy es Kabul, que es en Pakistán, la actual capital de Pakistán. Ahí al ladito hay una ciudad que se llamaba Bactria o Bactriana. Ahí pues se establece, incluso se casa con una princesa de ahí, Roxana, que le da su primer hijo, por lo menos legítimo. Ajá. Decías que hablemos de su vida personal. Sí tenía esposas, bueno, esta es su primera esposa, pero después se casa con otras. Amantes, muchas, y hombres amantes también, muchos. Por lo menos hay dos que se conoce su nombre, y uno de ellos es el más cercano, que se llamaba... ¿Quiénes son, Pati? Hefestión. ¿Quiénes son? Ay, Pati, ¿quiénes son? Hefestión. Ajá. Ese era su favorito, y además, pero hay que entender algo, o sea, la bisexualidad era muy normal en esas culturas. Qué envidia. Y qué envidia, en estos tiempos es tan complicado. Don Eric, ayúdame. Ayúdame. Quisiera, auxilio. Quisiera, fíjate. Y entonces, no, pero porque era como un sello de la amistad. O sea, no era algo como necesariamente tan sexual. No me pongas nervioso, por favor. ¿sí? Era como un sello de la amistad. Y esas eran como las relaciones más profundas que podía haber. O sea, un amigo era como tan amigo. Quítate además. ¿Qué? Tú
Dijiste que te ibas a casar con Slobodsky. Sí. No siempre me toques. Sepan que siempre se deja de pegarme donde me vacunaron. Ay, sí, es cierto. Dame un besito. No, tampoco. Siempre se pone celoso porque quiero mucho a Slobodsky. No, pero dijo que a mí me mataría y que con él se casaría, entonces... nunca me lo vas a perdonar. No. Hay cosas que hace y dice la gente Ve que y luego haz tu podcast a ver con nos el afecta caso. para siempre. Perdóname, Bueno. Doc. No, jamás te mataría, Doc. Pues eso dijiste en público. Pues es que como no me voy a casar con Slobodsky, me va a dar seguridad económica. Bueno, ahí toca, ahí tienes un buen Y punto. las risas nunca van a faltar. Chale. Contigo es probable que un día nos riamos y el día siguiente lloremos, Doc. Ok. No, En está estas regiones ya de Pakistán, o sea, que pues hoy está separado Pakistán y la India, como vimos en el episodio de Gandhi, por un accidente, por un tema del Islam y tal, pero son mismo. Casi ¿no? lo mismo. Y en esa época, pues ya estos reinos ya eran indios, ¿no? Ajá. Y aquí los adversarios los reciben con elefantes. Hay muchas escenas ahí pintadas de elefantes y pelea. Esto fue una Pero qué sorpresa. pendejada, ¿no? Porque es como... Ellos van en un caballo, por decir. Es como una moto versus un tanque, ¿no? Pues son rudos los elefantes en la guerra, ¿eh? ¿Sí? Y con sus colmillotes y sí. Ay, atacan no, y yo creo todo. que de aquí a que... Pero pues al final de sí aquí a que perdían. arranca el elefante. ¡Órale, ahí viene! Ahí viene. No, porque sí son rápidos. Los... Sí. Y así el caballo. Bucéfalo así. Más siempre lo ponen así porque se ve más glorioso y más... Que por cierto hay Bucéfalo, vamos. Posa, necesitamos... Bucéfalo era un caballo silvestre que no se dejaba domar por nadie. Y Alejandro de chavillo, así de adolescente, llegó y lo domó porque era muy nervioso, muy brioso y se espantaba de su propia sombra. Entonces lo orientó de tal manera que no veía su sombra y se le subió así por encima. Y entonces que solo se dejaba montar por él. Y en una de estas se mueren estas campañas y lo entierra y le hace una tumba y así todo. Era un gran amor. También Hefestión, su amante, se muere y también le hace un mausoleo y una pira funeraria impresionante y se deprimió semanas y ya se iba a suicidar. Y luego también otro incidente, tenía un amigo que se llamaba Clito. Ya sé que tú luego vas a estar. De ninguna manera pensé en ningún chiste, Doc. Y Solo no pues es que ya te conozco. ¿Sabes qué pasa? Es que no encuentro el chiste. ¿La cachaste? Sí. ¿O tú tampoco lo encuentras? Chale. El chiste. Sí, claro. Ajá, vámonos. Sí. Ay, qué horror. Es el peor podcast de comedia. O sea, Sí, no. imposible hacerte un chiste y que lo caches o lo sigas. Sí, lo caché. El problema no soy Sí, yo, lo ¿eh? encontré. Yo he ido a los mejores podcasts de este país. Yo siempre los encuentro. Tú, yo no sé por qué. Bien, Doc, te reivindicaste. Gracias, me hiciste sentir mejor. Y entonces... ¿Qué, te quedaste pensando en dónde está o qué? Sí, Cuando es que se para murió- este punto cuando ya se murió está- su amigo Clito, Sí. ¿qué? Ah, no, es que ese... era además como lo que llamaban hermano de leche. O sea, la mamá verdadera de Clito había sido nodriza. O sea, le daba Pecho un a pecho Julio César. a Alejandro. Entonces eran amigos desde chiquitos y así los tenía la mamá aquí, así a cada uno. Ok. Y tal. Y Clito le salva la vida en Gránico. Eso se me olvidó mencionarlo. Hubo un momento en donde llegaron como 4 persas, así estuvieron por directo, se fueron sobre Alejandro, por obvias razones. Ajá. Él lo agarraron desprevenido. Y Clito llegó y mató a todos, los salvó. Y entonces le debía la vida, era su gran amigo. Pero ya en esta etapa de que ya, o sea, aquí sí enloquece Alejandro, más su alcoholismo ya al máximo. Qué asco. Llega, como que se relaja, o sea, después de todas estas batallas con elefantes y todo, regresa a Persépolis y dice, ahora sí me merezco unas vacaciones, llegué hasta por cierto, él quería seguir conquistando hasta la India, llega y funda una de las muchas Alejandrías, Alejandría del fin del mundo, así le llaman, porque ya, donde ya no sabían ni qué había más allá, ya, digamos, pegados a la India, Ajá. y sus tropas ya no quieren más. O sea, a mí me contrataron para venir a Sí, señor, conquistar no, Persia, no, el sindicato ya no me deja. Nos vamos a caer del precipicio. La tierra es plana, obviamente. Pues algo así, exacto. Entonces, al sindicato ya no nos deja seguir.
Sí, que siempre pienso eso. Y hay algunos sketches que lo hacen mucho con Star Wars. Así como de... Vale la pena el paréntesis, de veras, te lo juro, güey. Luego me ve con ojos juzgones. Esto es peor que un matrimonio. Sépanlo. Despreciers. Por eso yo no me voy a casar nunca. Ya estoy casado. ¿Con Slobodsky? No. Eso quisiera yo, fíjate. Sí. Buena suerte hubiera tenido si él me hubiera aceptado como esposo. A ver, en sketches de Robot Chicken, se los recomiendo. Siempre me dicen que qué padre que les recomiendo películas y todo. Ahora les recomiendo los sketches de Robot Chicken. Búsquenlos en YouTube o en internet, vaya. Y hay muchos de Star Wars donde ponen la estrella de la muerte, claro. Darth Vader, el emperador, todo. Pero ¿quién la construyó? Y ahí ponen así al maestro. Ya, ¿no? Y entonces llega así el contratista. Llega así de que... Perdón que lo interrumpa. Ya sé que quiere seguir torturando a Luke Skywalker, pero... Ya no tenemos presupuesto para seguir poniendo esto, ¿eh? ¿Quiere usted su rifle que destruye planetas? Tiene que pagarnos tanto. No puedo lidiar con eso, ¿ok? El imperio está luchando. Entonces, nosotros nos vamos a ir. Y literal... Eso pasó. Exacto. Lo digo primero para recomendar. Si me tengo que justificar. Te quieren tanto que todo es... pinche Gon. Te interrumpe con mamadas. Pero eso es lo que pienso de aquí. Nosotros vemos la historia como... Este güey dijo que se hiciera y se hizo. Y este güey quiso no sé qué y alguien lo puso y no sé qué. Pero ¿cuántos problemas internos habrán salido de... Claro. Se acabó el contrato. Sí, no, pues ya aquí esto es ya están cansados, ya no tienen... son mamadas. Ya no están comiendo bien, ya no... además él recibe una herida. Había recibido varias heridas. Pero además la gloria no es para ellos. Claro, es el patrón Alejandro. Claro. Poca madre y sin aumentarles el sueldo. Claro. No, ellos son carne de cañón. O sea, sí, un soldado, pues es que ese es el pedo. No, la vida ahí de la gente humanos no valía nada. Exacto. No había derechos humanos, entonces eres un soldadito. Pues, no me motivas. Son como piezas del Risk, así echas los dados y cayeron 10. Casi siento que lo estás disfrutando. Son piezas del Risk. No importan. Sí, bueno, yo... yo hago pop. Pop para divertirme. Nada más. Oye, entonces él tenía varias heridas. Sí, pero en este le hacen una que está a punto de morirse y tal. Entonces ya la gente dice, pues capaz que no es inmortal. Él sí se había hecho una imagen de que es hijo de Zeus, que es inmortal. Y acá empiezan a ver que estuvo a nada de morirse y entonces ya empiezan a preocuparse y en fin. Entonces él le hace el cuento como de, bueno, voy a pensar ahí unos días a ver si los licencio o no. Y pues se hace pato, pero ya, pues sí, ya vámonos de regreso. O sea, hasta ahí llegaron sus conquistas, se regresa a Persépolis y ahí ya dice, me merezco unas vacaciones. Y ya puras mujeres, lujos, alcohol, etcétera. Y pues sí. Y en la pendeja. Y además adopta todas las costumbres persas, ¿no? Así de... Pinches de tapetes. La monarquía, tapetes persas. Gatos. Esos gatos persas, sí. Es exacto. ¿Les digo? Príncipes. Sí. Príncipe de Persia. Ese es más oscuro, ¿eh? Prince of Persia es más oscuro. Y sus amigos griegos le empiezan a reclamar, oye, pues venimos a conquistar Persia para imponer la cultura griega, que es superior. Y les contesta en persa. Y les contesta en persa. Soy el Shah. Déjenme en paz, yo soy el Shah. Yo soy el Shah. Sí. Sí, le encantó, le fascinó la cultura persa. Entonces él se volvió casi un persa. Interesante. Y mientras que habían llegado hasta ahí para convertir a Persia en griego, en un territorio griego. Sí, dicen, ya basta. Todas las ventanas están llenas de persianas. Las persianas. Y eran chavas de Persia. Las persianas. Ellas tapaban la luz del sol. Así se ponen todas así una tras otra. Así una encima de la otra. Suban las persianas. Y una encima de la otra tapando el sol. Ahí empezó. Ahí empezó. Exacto. Y ahí es donde Clito le empieza a reclamar. Sabes que ya se te están subiendo los humos, te pasaste, no sé qué. Pero me imagino al Clito estaban así, ya los dos súper borrachos. Clito así como con cabecitas de tortuga. Pues no, como que sí se dieron medio fuertes. Estaban ya borrachos los dos. Uh-huh.
Y se enojó Alejandro y lo mató con la lanza. Su mejor amigo así de toda la vida. Ah, pues entonces ya estaba... O sea, además de creer que era Que Dios, le había de veras salvo. ya no le importaba. Ya estaba. Ya no tenía Pero después empatía. al día siguiente ya en la cruda... ¿Dónde está Cleto? Sí. Pendejo, a ver... Sí. ¿Dónde está el pendejo este? Se arrepintió y sí le dio así una cruda moral horrible. Estuvo como semanas así. No quiero ver a nadie. Así, fuera. Oiga, pero su desayuno, fuera, que te largues. Dice, A bueno... todo el mundo les aventaba una jabalina. Así. Sí. Ya, pues es que ver así enloquecen. Pero no comía nada y así. O sea, Pues depresión. varios días no comió y sí, depresión. Depresión, Quizá en era serio. bipolar o algo así, pues posible. O sea, tenía arranques de euforia, arranques de depresión. De ira. Sí podría tener algún trastorno. Y era nomás. Ira. Y total que había ya problemas también en Macedonia. Él ya no había regresado para nada a Macedonia en este tiempo. Entonces como que dice, a ver, también pues tengo un reino allá y tengo que ir a ver qué está pasando. Y entonces emprende el camino de regreso a Babilonia. A Macedonia. Y hace escala en Babilonia. Y ahí se muere. A los 32 años. Y hay diferentes teorías de su muerte. En la época la que predominó más es que fue envenenado por uno de sus generales o varios de sus generales, de acuerdo. O sea, como que dijeron, este ya está loco y vamos a darle crán. Pudo haber sido envenenado. Otra es que le pudo haber dado malaria. Le picó un mosquito, le dio malaria. Que lo mate un mosquito a alguien así. Alguien así lo acaba, o sea, un piquete de mosquito y se muere. Así es. Eso diría la Biblia. O sea, toda esa gloria y tal, ¿en qué para? En que Dios te manda un mosquito y te acaba en un segundo. Uy, se te iluminó la cara con Bueno, pues esa manera en que lo sublimaste hacia lo de Dios. Exacto. Bien hecho, Doc. Y sí, o sea, realmente te digo, la Biblia habla mucho de los imperios y de los emperadores y de los reyes y todo eso. Y siempre dice, bájenle a sus humos porque hay alguien mayor que todos ustedes. De hecho, uno de los títulos de Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, de todos los reyes hay uno que es más No me rey. digas eso de Rey de Reyes porque me acuerdo de maratones en Canal 5, así la película Rey de Reyes doblada al español en Semana Santa. Ah, sí. Antes y después de Ben-Hur y los 10 mandamientos. Ben-Hur es buena. Las tres son buenas. Sí, güey, las tres pero- son buenas. Bueno, Rey de Reyes no tanto. Esa no la viste. Ben-Hur es extraordinario. Y los 10 mandamientos yo creo que peleada y tal vez hasta mejor que Ben-Hur, ¿eh? Puede ser. Pero no dobladas Pero al español en Canal 5 claro. con 600 anuncios. Desde al servicio de la comunidad. Canal 5 al servicio de la comunidad. Solicitamos su colaboración para localizar al niño ¿no? José Luis Rodríguez Martínez. Calzaba Zapato, zapato tenis. Y padece de sus facultades mentales. Ok. El caso es que llega a Babilonia y ahí se muere. Está convaleciente, algo le pasa, va a un banquete, se empieza a sentir mal, se recuesta y empieza a delirar y algo le pasa que ya no se levanta nunca más y ahí después de como 10 días de agonía muere. Y sí, lo más probable es que fue malaria, aunque la versión de la época es que fue envenenado, pero lo más probable es que sí fue malaria. Y entonces ahora se empiezan a pelear por sus restos. O sea, si se hace un cortejo fúnebre, acuerdan llevarlo de regreso a Macedonia, porque ando confundiendo esas dos. Lo lógico pues es llevarlo a enterrar a Macedonia, a su tierra. Y la comitiva pasa por Egipto, como que recorre ahí todos. Pasa por Egipto y uno de sus generales en que deja encargado en Egipto, que era Ptolomeo, se roba la comitiva fúnebre, se roba el cadáver de Alejandro y lo entierra ahí en Macedonia y eso empieza a los pleitos entre los generales, que eso es como todo otro episodio de la historia que se llama la guerra de los diádocos, que es complejísimo eso, o sea, y ahí sí ya es como... Porque ahora todo ese imperio, ¿para quién es? Él tiene 2 hijos, pero son bebés en ese momento. De hecho, uno nace el mismo año que él se muere, incluso tal vez un poco después. Dices, año y medio después. Año y medio después nace uno de sus hijos. No, sí, el mismo año. Y el otro Se llama
Sancho I. Sancho, chale. Sí había reyes en España que eran Sancho. Ay, sí. Sí, estoy casi seguro. Sancho, me pues acuerdo, sí, ¿verdad? Sí. Sancho, Sánchez es casa de Sancho, ¿no? Hijo de Sancho. Hijo de Sancho. Y Hijo de Sancho. entonces, pues los generales empiezan una serie de guerras que duran décadas Ajá. para quedarse con el imperio. Nominalmente, uno de sus hijos queda como rey de Macedonia, que es su hijo Alejandro IV, pero nunca llegó. O sea, después era bebé y ya después crece y ya nunca llegó a nada. Y el otro era Filipo III, que él se queda con otras partes del imperio, pero en realidad se lo acaban disputando sus generales. Y es una guerra de siglos entre los diádocos. Diádocos en griego es los herederos de este gran imperio. Que eso pues es para otro. Pero si los Ptolomeos se quedan con Egipto. Sí. Y al cabo de muchas guerras y todo, los Seleucidas, o sea, los descendientes de Seleuco, que era otro general, se quedan con toda la zona de Siria y Asia Menor, y Israel, Líbano. Y entre ellos siempre hubo guerra entre los Ptolomeos y los Seleucidas. Israel quedaba exactamente en medio de la guerra, ¿no? Ahí, los israelíes decían, ay, por fin ya vamos a tener un rato, y empieza la guerra de los Seleucidas. Y uno de esos Seleucidas invade y destruye Jerusalén en algún momento, que era Antíoco IV Epifanes, que era un loco. El libro de los Macabeos es el que cuenta esta historia, esa es la historia de Hanukkah, cuando invade Antíoco Epifanes, un rey Seleucida, invade Jerusalén. Era muy antisemita, odiaba a los judíos, los quería destruir. Y pues así es básicamente ahí acaba la historia. No, hombre, un aplauso para el Dr. Stern. Esto sí estuvo de contrapeso contra el episodio anterior donde no dijimos nada, Doc. Pero ya de risas que echamos. Ya me estoy acordando de qué diste tanta risa cuando fuimos a comer. Ya verás, don Eric. De que decía yo, doctor, ¿has dimensionado que nos están viendo miles de personas? O sea, calculamos que por lo menos unas 30,000 por semana por efectos de los distribuidos en podcasts y YouTube. Por lo menos 30,000 personas. Entonces, y tú y yo así, dándonos la manita y no sé qué. Bueno, por eso luego es protestan. Se les olvida que estamos viéndolos. Pero lo dicen de ti. Y por eso te lo decía yo el otro día, porque dicen, oye, a veces parece que el Dr. Stern se olvida de que está hablándole a más gente porque al que tiene enfrente es Agón, no sé qué. Y entonces le comenté eso al Doc ahí en la comida y decía el Doc que iba a estar así. Ok. Ándale, así de pensar las 30,000 personas que están ahí. Así la siguiente. Sí, ya no me acuerdo de nada. Dice de por sí. Pero mira cómo se me volvió a olvidar. Pero como quieras. Pero siempre los tenemos presentes en nuestro corazón. No manches, o sea, eso es lo que te hace grande, Doc. Que tú eres fluido, chingón y estás frente a uno o frente a 30,000 o más. Y ojalá seamos más, por favor recomienden. Esto es una gloria, la verdad. Yo aquí estoy tomando mi clase de historia que nunca tuve de tanta calidad, excepto con la maestra María Matilla, que justamente fue ella quien me inspiró a crear El desprecio de la historia. Y me viene a encontrar a alguien igual, ¿ok? Bueno, la maestra Matilla, la verdad es que... Digo, ella también la verdad es que era más ágil al contar las cosas. Solía saberse todos los datos de memoria. No, no es cierto. Eres igual que mi maestra de Historia Universal que me cambió la vida. Una gloria tenerte. Así que compártanlo. Compártanlo. Sí. Mucha gente se los va a agradecer. De veras es bien buena onda compartir la cultura. Y esto es un acceso a la cultura. Digan lo que digan del Dr. Stern. Quiero ver que alguien, quien sea, vea un episodio del desprecio de la historia y no aprenda nada. Excepto el de la semana pasada. Ese sí nadie aprendió nada. De hecho, mucha gente desaprendió. ¿Ok? Ahora bien. Pero la de risas que echamos. Las risas no faltaron. Ahora bien. Esto es en el canal de YouTube, que es mío, Gon Curiel. Bueno, es mío porque se llama como yo, pero es nuestro porque ahí es donde se aloja el desprecio de la historia. Por el momento lo único que publicamos ahí. Entonces por favor compartan eso y suscríbanse en YouTube a Gon Curiel.
palomita de verificación, este tipo de cosas, por favor, para que se enteren. Vean ahí de que ahora el Dr. Stern habló de esto y compártanselo a sus amigos, que nada les cuesta. Así ahorita, en su grupo de WhatsApp, chidos, chequen esto. Está cabrón. Este güey habló de Alejandro Magno como nadie lo había hecho. Y con eso lo armamos, ¿ok? Entonces les pedimos mucho eso. Y bueno, si quieren extra, en Instagram estamos como El Desprecio East, El Desprecio de la Historia, Twitter El Desprecio East, y en Facebook tenemos una comunidad de despreciers, El Desprecio de la Historia Podcast. Y yo quiero invitarlos esta semana a que quienes nunca se manifiestan, sí se manifiesten, porque muchísima gente está en el grupo, lee todo, está escuchando esto y no se manifiestan. Manifiéstense, pónganos un saludito o algo para que siga grande la interacción. Fuera de eso, Dr. Stern, Gon Curiel, siempre a sus órdenes, @soy Don Eric. Gracias por todo y a conquistar al mundo, ¿ok? Porque lo único que diferenció a Alejandro Magno del resto de la humanidad es que el güey dijo, voy a conquistar al mundo. Sí, exacto. Y no me detendré hasta lograrlo. Y si todos tenemos esa mentalidad, dediquémonos a lo que nos dediquemos, deberían irnos muy bien. Y así se demuestra una y otra vez. Más que lo decía en serio, ¿no? Sí, así sus amigos, esa es la actitud. ¿Qué vamos a hacer esta noche, Alejandro? Lo mismo que hacemos todas las noches. Clito. Tratar de conquistar al mundo. Nos vemos, muchas gracias. Perdón, sí. Balazos de humor, échale. No, nada más así hasta que un día dijeron, oye, sí, decía en serio, ¿verdad? Sí, no, sí. Y híjole, ya era demasiado tarde para ir. mejor el chiste anterior. Sí, ya era demasiado tarde para llevarlo al psiquiatra. Corte. Bueno, ni modo, vamos, así acabó esto. Los amamos, bye. Sí, bye. El Desprecio de la Historia.